La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. ¿Qué tal, Venezuela? Buenas noches, que el Señor Jesucristo por los agachaplasturros de ricas, hermosas y abundantes bendiciones en nuestro más sincero deseo. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Este es Contact TV y este es su programa estelar, La Iglesia del Aire. Programa pionero de la televisión cristiana en Venezuela, que se transmite en vivo para toda Venezuela y América Latina a través del canal 998 de DirecTV. Señal que se genera acá en la capital cristiana de Venezuela, San Fernando de Apure. Bendecimos a los 30 millones de habitantes que poblamos estos 916.445 kilómetros cuadrados que tiene nuestra bella nación Venezuela. Estoy acompañado de mi hijo mayor, Teófilo David, y de mi esposa linda, la pastora Dani Esposita. Hijo amado, good evening. Buenas noches, padre. Para mí es un placer, estar aquí en la Iglesia del Aire. Me siento feliz de estar con ustedes. Y bueno, sé que es un programa que está trayendo mucha bendición a muchas personas, a muchas familias en Venezuela. Y lo quiero invitar a que no se despegue durante los siguientes 90 minutos porque va a recibir puras palabras que van a marcar su vida y su espíritu. Sé que esta noche Dios tiene algo grande para esta nación y para sus habitantes. Así que en esa noche viene una palabra de Dios para ti. Esposita. Así es, gracias hijo, gracias esposo, como siempre complacidos de estar con todos ustedes a través de la Iglesia del Aire para todo nuestro amado territorio venezolano, llevando pues el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que llega realmente a las vidas, a los corazones, ese mensaje que transforma pues es la palabra de Dios. Así que manténgase atento, expectante allí, agradeciéndole al Señor porque hoy tenemos un día más de vida, diciéndole gracias Señor porque hoy una vez más voy a escuchar tu palabra. Hoy una vez más mis oídos se van a refrescar escuchando la bendición que viene de tu trono. Así que manténgase allí alerta y dándole la gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Quizás usted está pasando allí por una situación, por una dificultad, por algún problema, por alguna angustia, alguna aflicción, pero déjeme decirle que cuando nosotros no podemos resolver las situaciones en nuestras vidas, pues hay uno que sí la puede resolver y se llama Jesucristo. Vamos a dejarle lo que nosotros no podemos hacer humanamente, vamos a ponerlo a los pies del Señor. Vamos a hacer como aquella mujer que en la Biblia la llaman la pecadora, la mujer pecadora. Quizás ella ese día andaba desesperada, andaba angustiada, cargaba un pesar en su alma, andaba perturbada, pero ella encontró la solución a todos sus problemas. Dijo, iré a donde está Jesús y me voy a postrar a sus pies y allí voy a vaciar todas mis angustias, todas mis necesidades, las voy a poner a los pies del Maestro. Y cuando ella se levantó de allí, esa mujer fue cambiada, fue transformada. Así que lo que usted no pueda solucionar, láncelo allí a los pies del Maestro, tírese allí. Señor, mira, aquí está esta situación de mi vida, de mi casa, de mi familia, esta situación mía personal que no he podido cambiar, Padre, pero la llevo a tus pies. Y sé que así como aquella mujer pecadora salió cambiada, hasta el día de hoy nosotros estamos hablando, esta mujer marcó la historia porque hizo algo trascendental. Hizo algo que quizás muchos que estaban allí alrededor de ella también estaban emproblemados, pero muchos se limitaron fue a escuchar nada más al Maestro, muchos se limitaron fue a curiosear, muchos se limitaron fue al criticar, pero a esta mujer no le importó nada de esto, esta mujer fue directo a los pies del Maestro y allí vació todas sus angustias, todas sus debilidades, todos sus pecados. Esta mujer ya estaba profetizando lo que Jesucristo llevaría en su cuerpo, que era el pecado de toda la humanidad. Así que agarrémonos, vemos este ejemplo, un ejemplo de vida
que nos dejó esta mujer pecadora, que la llamaban la mujer, la pecadora, pero la pecadora hasta el día de hoy estamos hablando de ella porque ella salió justificada, ella salió cambiada, ella salió transformada. ¿Sabe por qué? Porque fue donde el que puede cambiar, fue al que puede cambiar las vidas y al que las puede transformar. Así que ese mismo Jesús de aquel tiempo es el que te estamos presentando en esta hora a través de la Iglesia del Aire. Así que manténgase allí, venezolano, venezolana, con ese corazón humilde, con ese corazón entregado a los pies del Maestro. Como siempre, comenzamos nuestro programa orando por Venezuela, proclamando que Jesucristo es el Rey, dueño, amo y Señor de Venezuela, descartando cualquier otra influencia espiritual distinta a Jesucristo en Venezuela. Aquí no aceptamos ninguna influencia espiritual de las tinieblas. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo murió por nosotros, solo Jesucristo salva, solo Jesucristo sana, solo Jesucristo gobierna el territorio venezolano. Siempre será nuestra consigna, siempre será nuestra oración y te instamos, venezolano, venezolana, a que diariamente nos acompañes en esta oración para así blindar a Venezuela, espiritualmente blindarla y estar siempre con nuestro corazón conectado con el mismísimo cielo, sin ninguna otra influencia de las tinieblas. Voy a pedirle a mi hijo amado, el pastor juvenil Teófilo David Segovia, mi amigo, mi tocayo, mi hermano, mi alto pana, como dicen los chamos, que haga esta oración acompañado de todos los venezolanos. Hijo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros en esa noche declaramos con tu autoridad, declaramos como tus hijos que Venezuela es una nación que está desbordada de tu gloria. Nosotros declaramos que todo espíritu de muerte, todo espíritu que ha venido a traer destrucción, mentira, pobreza a los habitantes de esta nación y que ha venido a traer desolación a sus recursos minerales, a sus recursos naturales, es cancelado y anulado en el nombre de Cristo Jesús. Tiene orden de desalojo todo espíritu que esté reinando sobre esta nación, que no sea el espíritu de Dios, que no provenga de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret se va fuera de nuestro territorio. Todos nuestros habitantes lo declaramos libres, declaramos a Venezuela libre de enfermedad, declaramos a Venezuela libre de pobreza, declaramos que todo espíritu que está interviniendo la vida y la mente de las personas queda destruido y queda quebrantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, porque sé que estás sanando vidas, sé que a través de este programa estás trayendo consuelo, estás trayendo restauración y estás llevando sanidad del alma y sanidad física. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, acudimos a ti y declaramos que nuestra nación es territorio de bendición y territorio próspero. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Ya estamos de vuelta a la tierra prometida por Contactivir, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo, en vivo y directo desde San Fernando de Apure. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la ceguera espiritual. ¿Ha escuchado usted hablar qué es la ceguera espiritual? Primero, ceguera es falta de vista. Alguien que está ciego pues no ve. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo se manifiesta la ceguera espiritual? ¿Acaso los espíritus ven? Esposita, hijo amado, cuando hablamos de ceguera espiritual, ¿con qué relacionan eso? Con falta de visión en el campo espiritual. O sea, la misma palabra lo dice, pues ceguera espiritual es una persona que no ve más allá de lo físico, no está ni discerniendo qué está pasando en el mundo espiritual ni nada, o sea, no siente más allá de este cuerpo, o sea, sencillamente no puede discernir. Así es. Como Teófilo David le está diciendo, la ceguera espiritual implica, como su nombre lo indica, ceguera viene de ciego. Y cuando hablamos de ciego espiritual es que las personas en la parte espiritual no pueden discernir lo que está ocurriendo en un momento dado o las decisiones que están tomando en su vida, pues justamente a causa de
la ceguera espiritual. Muchas veces le decimos a alguien, ay, pero tú parece que estás ciego. Bueno, pero es que no se da cuenta que le está haciendo daño y insiste y sigue. Eso se llama ceguera espiritual. Se puede dar el caso de alguien que sea muy habilidoso, muy pila, muy habilidoso, con las pilas puestas, muy dinámico, muy inteligente, y sin embargo espiritualmente es un ciego. Puede haber un profesional brillantísimo, que sé yo, un ingeniero civil, un abogado, un planificador, que sé yo, un médico, brillantísimo en el área donde él se desenvuelve, y sin embargo pudiera estar ciego espiritualmente hablando. Y lo delicado de esto es que el espíritu es eterno. De nada le vale a un hombre ser muy habilidoso en lo normal, en lo cotidiano, en el día a día, ser muy habilidoso, hacer buenos negocios, ascender, a tener muy buenos contactos, pero si se descuida en el mundo espiritual y es ciego espiritualmente, recuerden ustedes que la vida normal del ser humano son 70, 80 años promedio. Creo que en Latinoamérica el promedio de vida es de 73 años. Creo que es 73 en términos generales en Latinoamérica. Eso sí, hay unos que viven más, otros menos, pero el promedio es 70 y pico de años. De 80 en promedio nadie pasa. Entonces, de nada vale que alguien planifique su vida, 80 años, siendo muy habilidoso, siendo muy exitoso y espiritualmente ciego. Pues su éxito va a ser limitado, no va a pasar allá de los 80 años, va a ser reconocido como pudiera ser un gran escritor, tantos escritores que han dejado mucha huella, pero hasta ahí llegó la cosa. El espíritu trasciende, es eterno. Hay que ser habilidoso más que en el campo natural, hay que ser habilidoso en el campo espiritual. Pero hay mucha gente ciega en el campo espiritual. Alguien, por ejemplo, que niega a Dios, es un ciego pero tajante desde el punto de vista espiritual. Alguien que no le pare a lo que Dios dice es un ciego desde el punto de vista espiritual. Alguien que haga caso omiso a lo que Dios dice en su palabra es un ciego desde el punto de vista espiritual. Alguien que no busque la dirección de Dios para lo que va a hacer es un ciego desde el punto de vista espiritual. Alguien que se encargue en la vida solamente de hacer fama y dinero y saca a Dios del juego es un rolo de ciego desde el punto de vista espiritual. Alguien que tiene los ojos espirituales abiertos siempre está pendiente por dónde va la dirección de Dios, por dónde va el rumbo de Dios, qué es lo que Dios quiere de él, qué es lo que Dios demanda de la vida de cada quien, y por ahí se enrumba. Alguien que tenga los ojos abiertos en el mundo espiritual prefiere perder negocios, prefiere perder oportunidades humanas si eso va en contra de lo que Dios dice, porque él, como tiene los ojos espirituales abiertos, él sabe que la mejor decisión es estar al día con Dios. ¿Algún comentario? Pastor, mire lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 22, en el versículo 3, mire lo que es tener, de manera práctica, lo que es tener ceguera espiritual y lo que no es tener ceguera espiritual. Proverbio 22:3, si el señor director no los puede colocar, vamos a respaldar lo que dice Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quiénes son los simples? Los ciegos espirituales, pero el que es sabio y el que es prudente recibe un consejo, se aparta del mal. ¿Cuánta gente por su ceguera espiritual, porque muchas veces tienen hasta ceguera espiritual, ceguera en lo natural, no, mira, están las cosas al frente y no las ven, porque tienen una ceguera espiritual completamente. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso es tener esposo amado, hijo amado, ceguera espiritual, y en este tiempo eso está muy, lo vemos muy a menudo, muy frecuente, incluso aún en las mismas iglesias, aún en gente que dice ser cristiana, cuanto más en los que están allá afuera. El mayor ejemplo de ceguera espiritual que yo puedo pensar en este momento fue el que le pasó al Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Estuvo en medio de su pueblo, estuvo en medio de los hebreos, de los judíos, estuvo en medio de todo este pueblo y fueron pocos los que lograron ver
qué fue lo que quería decir Jesucristo. Incluso hablaba a través de las parábolas y casi nadie le entendía. Incluso los que estaban con él no le entendían porque eran cosas muy profundas. Incluso lo mataron y no sabía el pueblo lo que hacía, o sea, porque estaban ciegos. Él decía, soy la luz, pero esa gente no ve que yo soy la luz. Eso es sencillamente estar ciego espiritualmente, y cuando uno está ciego espiritualmente hace locuras, hace cosas como la que hizo el pueblo de Israel, que teniendo la luz enfrente, teniendo al frente los lentes para que se les abriera un mundo espiritual completamente distinto a lo que conocían, no hicieron nada. Está también otro ejemplo, me imagino que lo vamos a estar tratando más adelante, un ejemplo muy práctico de lo que es ciego espiritualmente. Le pasó a Elías y a Eliseo y a su asistente. O sea, casos impresionantes de personas que narra la Biblia que literalmente estaban ciegos, que tuvo Dios que abrirle los ojos para que vieran lo que había más allá del mundo físico y del mundo natural. Dígame, pastora. Que el maestro también, cuando hablaba mucho, eso que estaba explicando Teófilo David, que en el tiempo del Señor, para explicar bien lo que es la ceguera espiritual, cuando el maestro vino a la tierra, él se encontraba mucho con los fariseos, hablaba con ellos, pero los fariseos no podían entenderle, estaban ciegos espiritualmente, y entonces hay una parte donde el Señor le refiere y le habla al pueblo y le dice de la siguiente manera, porque los discípulos, Señor, ¿y qué es lo que quieres tú decirnos con estas palabras? Y entonces el Señor le dijo, pero cónchale, está bien que estén ciegos los fariseos esto, pero ustedes también están sin entendimiento. Y en el versículo, en Mateo, en el capítulo 15, versículo, si el señor director nos los puede colocar, Mateo, capítulo 15, versículo 14, vamos a ver de qué manera le está respondiendo el Señor allí a sus discípulos con respecto a los fariseos. Déjalos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y él le estaba hablando esto a sus discípulos, y más adelante en el versículo siguiente, colóquelo, señor director, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, tampoco estaban entendiendo. Versículo siguiente, y mire la respuesta del Señor. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Y ellos andaban con el Señor, estaban caminando con el Señor. Y mucha gente en este tiempo también dice que tiene al Señor, que camina con el Señor, pero también el Señor le dice, pero ¿cómo es posible? Está bien que no entiendan los de allá afuera, pero ustedes tampoco van a entender, ustedes también están faltos de entendimiento. También el Señor en este tiempo a muchos quizás también está recriminando por acciones de ceguera espiritual. Esposo amado. Uno de los ejemplos de ceguera espiritual más severos que existen es pensar que el éxito necesariamente es sinónimo de acumular dinero. Hay la tendencia generalizada en la humanidad de que cuando alguien es exitoso es porque si alguien acumuló mucha riqueza. Cuando alguien, producto de su trabajo, de su inteligencia, de sus habilidades, o aún peor, hasta de sus trampas que hace, hasta de negocios turbios, consigue plata, pues muchísimas personas lo admiran, le rinden pleitesía, se quitan el sombrero, llegó don fulano, bueno, ese tipo sí es habilidoso, sí es exitoso en la vida, tiene plata parejo. Es una ceguera. Hacer riqueza, hacer plata, no necesariamente es ser exitoso. Las riquezas no son sinónimo de salud, el dinero. Ok, vamos a ver un ejemplo que está en la Biblia, un contraste de dos caballeros. Uno se llamó Abraham y otro se llamó Lot. Vamos a ver, ¿eran un par de limpios o eran un par de ricos? Uno, ¿eran ciegos o tenían los ojos espirituales abiertos? Vamos a ver, un contraste entre ambos. Señor director, ponga por favor el libro de Génesis, capítulo 13, los 2 primeros versículos. Subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lo era su sobrino. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Gracias, director.
Ya sabemos que Abraham, fundador del pueblo hebreo, primer hombre con quien Dios se entiende en la tierra, después que el hombre metió la pata en el huerto del Edén, pasó mucho tiempo, y luego Dios vuelve a tener relaciones con el ser humano y escoge a Abraham. Le dijo: Abraham, necesito que te separes de tu familia, que te mudes de tu pueblo. En tu pueblo hay mucha idolatría y yo te necesito santificado. En tu pueblo hay muchísimos dioses, hay mucha idolatría, a todo le hacen una estatua. Para todo hay un Dios, que si van a sembrar maíz, el Dios del maíz; si van a sembrar arroz, el Dios del arroz. Para todo hay un Dios. No me sirve que estés aquí, Abraham, porque te quiero desintoxicar de tanta idolatría. Así que te vas bien lejos. Abraham vivía en Ur, de los caldeos. Esto es donde hoy día Irán. Y Dios le dijo: vete a una tierra que te voy a mostrar. Bien lejos se fue Abraham, se llevó a su mujer, se llevó sus propiedades y se llevó a su sobrino Lot. Ya acabamos de ver que Abraham era riquísimo, no tenía ningún problema con la riqueza, solo que vamos a ver, podemos adelantarte que Abraham, aun cuando era muy rico, el Dios de Abraham era Jehová de los ejércitos. El corazón de Dios estaba en el cielo. El corazón de Dios estaba, lo primero que hacía Abraham era adorar a Dios antes que el dinero. Vamos a ver cuáles son las características de su sobrino Lot. ¿Sería que Lot también era un limpio? Señor director, Génesis capítulo 13, versículos 5 y 6. Génesis 13, 5 y 6. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Gracias, director. ¿Qué les parece? La tierra se quedó pequeña para estos caballeros. Nadie te está escuchando. Ajá. Se quedó pequeña la tierra, literalmente. O sea, dos magnates de aquel tiempo. Hoy un hombre con mucho dinero tiene un nombre, magnate. Si es árabe, se le llama jeque. Ellos, como eran de esas tierras, podemos decir que eran los jeques de aquello tiempo. Las tierras donde estaban habitando se hicieron pequeñas y ya les incomodaba estar juntos. Había discordia, habían siempre peleas y todo este tipo de cosas. Pero afortunadamente había alguien que tenía una visión espiritual amplia, porque cuando salió de la tierra que Dios le dice, que es lo que estás explicando, y cuando Dios lo saca, Dios le permite adquirir a Abraham una vista espiritual un poco más amplia, mientras que Lot salió de la tierra pero aún seguía sin una vista espiritual. Y más adelante podemos ver cómo estos dos personajes, aún siendo muy prósperos, uno tenía una visión, los dos, si los medimos en términos de éxito, los dos eran muy exitosos. Los dos estaban jóvenes, los dos estaban muy prosperados, los dos estaban juntos, uno se cuidaba al otro, pero había conflicto. Pero si lo estudiamos desde el punto de vista que lo estamos estudiando más adelante, vamos a poder encontrar que solo uno tenía la visión espiritual suficiente para no solo quedarse allí, sino para trascender más allá, para ser verdaderamente exitoso. Ok, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a seguir analizando estas dos vidas, Abraham y su sobrino Lot. Ambos eran riquísimos, pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre ambos? Ambos eran muy platudos, pero uno de ellos tuvo un final súper exitoso. Encabeza la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. El primero. Sí, encabeza esa lista. Lo llaman el padre de la fe. Dios lo bendijo de una manera hermosísima. Fue el fundador de una nación, Israel. De sus lomos han salido reyes, ministros, gente importante. De hecho, los grandes avances que hacen que la vida en la tierra sea confortable, la gran mayoría de esos descubrimientos son personas que han salido de los lomos, de los genes de este caballero llamado Abraham. Mientras que su sobrino, que anduvo con Abraham se lo llevó desde cuando salió, fue muy rico, tuvo un final bien amargo, trágico, bien triste, muy trágico,
Porque entonces, aun cuando era muy rico también, el final fue muy trágico. Y la diferencia fue que uno tuvo ojos espirituales y otro tuvo ceguera espiritual. Venezolano, ¿cuál es tu caso? Vamos a examinarnos. Te sientes exitoso porque tienes la chequera full de plata, la cuenta en el banco está full. Te sientes exitoso porque Dios te dio la bendición y tienes una cuenta en dólares y en euros y tienes suficientes dólares y euros y tienes muchos carros, posesiones. Eso te hace exitoso. Te sientes exitoso porque tienes tu esposa y 7 amantes. Eso te hace exitoso. ¿Cuáles son los parámetros con los que tú estás midiendo el éxito? Mosca con lo que tú llamas éxito. Lot en un momento se sintió súper exitoso. Pero, bueno, no me voy a adelantar porque tenemos que hacer una pausa y cuando vengamos que vamos a desmenuzar este caso. Pero, ¡pila! Ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Estamos de vuelta a la tierra prometida por Contacto TV, la televisión cristiana de Venezuela y del mundo. Estamos recibiendo muchísimas boletas de todas partes de Venezuela. Gloria a Dios por eso, de las grandes ciudades, Caracas, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, pero también de caseríos, también de campos. ¡Wow! ¡Qué bueno! La Iglesia del Aire penetrando a todos los estratos sociales. Del Country Club estamos recibiendo llamadas, pero también de Paraguaypoa, región zuliana. Gloria a Dios por eso. Bendecimos a los ricos y a los no ricos de este país. Pero más allá de tengan plata, no tengan, lo importante es que tengan los ojos espirituales abiertos. Estamos hablando sobre este tema, ceguera espiritual. Y estamos hablando de un contraste entre Abraham y un sobrino suyo llamado Lot. Vivieron juntos mucho tiempo, adoraron a Dios mucho tiempo, pero parece que Lot, lo que les entraba por aquí, les salía por aquí, pues. Porque Lot acompañaba a Abraham en sus oraciones. Lot era testigo de lo que Dios le decía a Abraham. Lot era testigo de los diálogos que Abraham tenía con Dios. Lot sabía que había un pacto de Dios con Abraham, pero eso a la hora de la chiquitica como que no le dio mayor cosa, porque hubo un momento en que tuvieron que separarse porque las vacas y las ovejas, los caballos, las yeguas, las mulas, los burros eran tantos que no cabían en las sabanas, y entonces Abraham le dijo: mira, Lot, los obreros tuyos y los obreros míos ahora se la pasan hasta mordisqueándose, ¿no? Se están cayéndose macetas. ¿Qué es eso? Entre nosotros, no, que Dios nos libre de que por el cochino dinero nosotros nos vayamos a pelear. Así que mejor vamos a separarnos, porque Dios lo bendijo mucho. Pero en esa separación hubo un detalle que marcó la vida de Lot. Y ahí fue donde Lot fue un rolo y tronco de ciego. Fue tan ciego, fue pero un pobre diablo, tan pobre que lo único que tenía era billete. Lot llegó a ser pero tan pobre y tan miserable que lo único que tenía en la vida era billullos, no tenía más nada. Qué rolo de bruto, ¿vale? Espiritualmente bruto y babieco. ¿Por qué, pastor? Vamos a ver qué pasó. Señor director, ponga por favor Génesis capítulo 13, versículos 10, 12 y 13. Veamos qué pasó. 10, 12 y 13. Señor director, es para hoy. Génesis 13, 10, 12 y 13. Si no, pásame una Biblia, que este director está... Le hace faltan 2 cajas de avispina de 500 miligramos. Ahí está, pues. Ahí. Génesis 13, 10 dice: alzó Lot sus ojos. Ya va, páramelo ahí, director. Para que la gente se ubique. Cuando Abraham le dice a Lot, tenemos que separarnos necesariamente, tenemos que separarnos. Los empleados nuestros están peleando, no podemos seguir juntos. Yo te voy a dar a ti la oportunidad de que tú escojas primero. Si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Pero si tú escoges al sur, yo escojo al norte.
y si tú escoges al norte, yo escojo al sur. Es decir, Abraham le dio a Lot la preferencia para que Lot escogiera en primer lugar. No obstante que esa preferencia la tenía Abraham por razones obvias. Era el tío, era el llamado de Dios, fue el que convidó a Lot por razones obvias, pero sin embargo Abraham, todo un caballero, le dio la preferencia a Lot. Veamos qué pasó. Cuando Lot va a decidir, veamos qué pasó. El 10. Alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Siguiente. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Siguiente. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Gracias, director. ¿Qué les parece, muchachos? Sorprendente. Lot, cuando va a escoger, lo único que privó en Lot fue el billete, las buenas tierras. Dijo, bueno, se le pusieron los ojos grandotes cuando vio frente así en las llanuras de Zoar. De Zoar. Él dijo, la tierra que es buena, es fértil, aquí hay manantiales, aquí me sigo poniendo rico y sigo haciendo billete de lo bueno. Pero había un detalle bien importante que cualquiera con una pizca de espiritualidad lo hubiera visto. Las tierras eran muy buenas, pero en medio de esas tierras habían dos ciudades muy mundanales, satánicas, que era Sodoma y Gomorra. Lot se hizo el loco. Lot seguramente dijo, bueno, yo no voy a llegar allá, y dice que fue rodando su tienda poco a poco hasta llegar a la ciudad. Meterse e imbuirse en Sodoma. Un poquito más no me va. La Biblia en el último versículo que leímos dice que esas ciudades eran opuestas a Dios, abominables ante Dios. Hacían cosas que abominaban a Dios. Sin embargo, por el cochino dinero, por amor a la plata, por amor al dinero, Lot parece que no vio eso. Él no pensó en su familia, no pensó en su mujer, no pensó en sus hijos. Él sabía que las muchachitas de Sodoma y Gomorra, las muchachitas a los 8 y 9 años ya cometían sexo libre con los muchachitos. Eso era palo para arriba y mercurio para abajo. No solamente el sexo libre, orgías, no solamente la parte sexual, idolatría, tenían ídolos, etcétera. Sexo libre era un desorden, un derrape, y eso era normal para aquella sociedad que estaba de espaldas a Dios. Eso a Job se hizo el loco y dijo, bueno, eso ya veremos cómo lo arreglamos. Alguien pudiera haber dicho, Lot, y las hijas tuyas no van a estudiar en esas escuelas donde hay sexolibrismo. Tus nietos, quizás. Y sus nietos, bueno, sí, pero eso hizo el loco, eso como que no lo escuchaba. A él lo que le importó fue que la tierra ahí era muy buena, que iba a ser buen billete, que eran tremendas oportunidades de hacer los mejores negocios de su vida. ¡Wow! Le vendió el alma al diablo, vale, con tal de ganarse 4 lochas. En verdad no eran 4 lochas, eran muchas lochas, muchos dólares, muchos euros, pero como espiritualmente estaba ciego, él dijo, aquí lo importante es que me voy a enriquecer más. Ya la muchacha veremos qué hacemos con ella, ya la mujer mía me encargaré de ella, pero lo importante es los billullos que tienen ustedes que decir, muchachos. Bueno, tremendo, está claramente pues a través de esta historia, la Biblia está llena de historias que nos sirven pues para la actualidad, son ejemplos. Y en el caso de Lot y de Abraham, familias se tuvieron que separar, ambos eran ricos, tenían mucho dinero, se les llegó el momento de separarse, de cada uno escoger la tierra. Abraham, como todo hombre de Dios, sabía que en él reposaba la bendición. Abraham no se desesperó para ser el primerito en decirle a Lot, no, mira, no te vayas a meter con la llanura del Jordán, porque había buena agua, la tierra era bien fértil, se veía buen panorama. Abraham no se desesperó por nada de eso. Abraham le puso más bien en bandeja de plata a Lot
le dijo, escoge tú de primero, porque Abraham sabía que la bendición no estaba en la tierra, que la bendición andaba en él. Y entonces, pero Lot, que no pensó de esa manera, Lot sí se desesperó un poco, inmediatamente alzó los ojos, vio que es lo mejor, calculó, nada, me voy por las llanuras del Jordán, sin pensar que al fondo de esas llanuras estaba muy cerca Sodoma y Gomorra, donde vivían hombres perversos que hacían todo contra Dios, le llevaban la contraria a todos los principios dados por Dios en aquel tiempo. Sin embargo, Lot se fue acercando a Sodoma, se fue acercando hasta que no fue que se acercó, sino que se metió a vivir dentro de estas ciudades contaminadas, pecaminosas, pero prevaleció en él el amor a lo material. Él se olvidó de la parte espiritual. Mucha gente, esposo amado, hijo amado, también en este tiempo, con tal de ganar, de tener ganancias, de tener riquezas, muchas riquezas y de ser poderosos en la tierra, se meten en sitios donde Dios no los aprueba. Pero el hombre de Dios siempre piensa, en el caso de Abraham, dijo, bueno, Abraham se quedó en otra tierra donde no era Sodoma y Gomorra. Abraham se quedó en Canaán. Abraham allí también Dios lo prosperó. Él le dijo al Señor, ahora sí, Abraham, lo que voy a hacer contigo se va a concretar. Esta es una lectura, una historia que tiene mucho que dar de ejemplo, porque si no voy a tocar esa parte porque me voy a meter en otro lado. Estamos hablando de lo que es la ceguera espiritual, pero lo que queremos implicar aquí es que en el caso de Lot pensaba quizás en su familia, esposo amado, hijo amado, en dejar una herencia material, pero ¿qué de la herencia espiritual? ¿Qué es lo que marca vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde estás tú dejando la herencia espiritual para tus hijos, para tu familia? Quizás te estás dedicando mucho al trabajo, quizás estás ciego haciendo plata, contratos y no tienes tiempo para dedicar para la herencia espiritual para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. Muchos hogares hoy día se están derrumbando, esposo, hijo también, porque las cabezas de casa, el papá, la mamá se dedican a trabajar, a hacer mucho dinero, mucha riqueza para dejarle una herencia a los hijos. Pero ¿y qué de la herencia espiritual? Entonces, rico no es aquel que tiene mucha plata, rico no es aquel que generalmente nosotros los humanos tendemos a medir el éxito o el bien de una persona es por el billete, por el dinero. Fulano de tal, ese está demasiado bien, pero no importa que fulano de tal tiene mucho dinero, pero la familia está destruida. Nadie nota eso, sino que medimos el éxito es por los bienes materiales, pero cantidades de personas he visto y he palpado de cerca que tienen mucho dinero, tienen muchos bienes materiales, pero la riqueza verdadera que debería prevalecer en todo ser humano, que es esa riqueza espiritual, que es esa paz, que es esa consolidación familiar, entonces están, como decimos en criollo, podridos de billete, pero sus hogares no sirven. Entonces no, la verdadera riqueza es aquella que tiene un equilibrio en la vida del hombre, en la vida de la mujer. La verdadera riqueza es eso, que tú tengas dinero, pero que también tu familia esté bien. Así es, madre. Hay mucha gente que, como decía mi padre, le vende el alma al diablo, y no solo al diablo, sino al trabajo, al afán, dejan la familia por el trabajo. Por ejemplo, yo he escuchado innumerable cantidad de historias de gente que por aspirar a una vida mejor trabajó durante con mucho ahínco, con mucha fuerza. En esto ya venía yo, estábamos haciendo mi padre y yo ejercicio, estábamos caminando y él y yo hablábamos sobre la historia de un hombre aquí en el estado muy exitoso. Desde su juventud se esmeró trabajando, llegó a ser muy reconocido aquí. Pero cuando él dijo, bueno, ya, o sea, dejo de trabajar, me dedico a disfrutar mi dinero, resulta que se enfermó, y los últimos años de su vida, o sea, que él había planificado en su juventud, que eran los años que él iba a disfrutar el esfuerzo de su trabajo, resulta que no disfrutó ni el dinero que amasó, ni la familia que hizo, ni nada, o sea, porque sencillamente se esforzó tanto y no vio más allá, o sea, lo que decía mi madre, más o menos. Entonces, así hay muchas personas que se dejan cegar y no ven más allá
de lo que están haciendo. Por eso es que hay mucha gente que está más preocupada de cosas banales que de lo que ven sus hijos en la televisión, de lo que hacen sus hijos. Entonces te preocupas más. A veces pasa en muchos casos de familia que muchos padres, como son ciegos espiritualmente, dotan a sus hijos de todas las comodidades que pueden y de todo lo que lo piden, pensando que así están haciendo lo correcto, y resulta que son ciegos espiritualmente, y resulta que el día de mañana el hijo salió desviado, salió drogadicto, salió con alguna cosa, y entonces estos padres dicen, pero ¿qué pasó? Si yo le di, yo le di todo, exacto, le diste todo, pero no te enfocaste, fuiste ciego espiritualmente. Dice la Biblia, dice la palabra, que el padre y la madre deben enseñarle al hijo la palabra, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. ¿Qué es la palabra? Son los principios de Dios. ¿Y cuáles son los principios de Dios? Los principios de Dios te llevan a la vida y te llevan al éxito, al verdadero éxito. Porque el éxito no significa prosperidad material solamente. El éxito significa prosperidad, ok, pero también significa paz familiar, significa salud, significa armonía, significa tranquilidad, significa todo esto. Entonces hay mucha gente ciega que lo único que hacen es como Lot, enfocarse nada más en un punto, llegan a un estatus en la sociedad y resulta que son infelices, que son... ahí tenemos el caso más conocido de la actriz Marilyn Monroe. Lo tenía todo, tenía el mundo a sus pies, completamente, hasta el presidente de la nación más poderosa del mundo estaba enamorado de ella. ¿Y qué pasó? No se quitó la vida. ¿Por qué? Porque alcanzó todo y no era feliz, era ciega espiritualmente, lo tenía todo, pero no tenía la paz verdadera, la paz del Señor. Ok, interesantísimo el tema analizado hoy, ceguera espiritual, y estamos haciendo el contraste de Lot con su tío Abraham. Ambos muy ricos, pero Abraham no se dejó enfermar su corazón con el apego a la riqueza. Esa fue la diferencia. Abraham, no, aun cuando era muy rico, su primer lugar era su adoración a Dios. El primer lugar de su tiempo, sus energías, todo, él a la riqueza ni le paraba. Dios lo amaba tanto por su fidelidad, pues que le daba mucha riqueza, pero él las recibía, pero no le paraba, no le dedicaba mucha atención a las riquezas. Mientras que Lot, de las riquezas, convirtió las riquezas en su Dios. Lot paulatinamente fue desenfocándose, ya no, casi que no acompañaba a su tío en los sacrificios, en la adoración, en la oración, en la búsqueda constante de Dios, y se dedicó a hacer plata, olvidándose de todo lo demás. Llegó a ser muy rico, llegó a ser multimillonario, pero ya vamos a ver cuál es el final de ambos en este contraste. Pero vamos a hacer un paréntesis también impresionante, un paréntesis que llama mucho la atención. En el momento que Abraham y Lot se separan, Abraham tenía una promesa de parte de Dios hermosa, pero cuando Abraham está con mucha cercanía con Lot, Dios como que guardó silencio. Pero es interesante que en el momento que Abraham se separa de Lot, en el momento que Lot se va por un lado y Abraham por otro, Dios habla a Abraham, y fíjense lo que pasó. Señor director, ponga por favor Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Génesis 13, 14 al 17 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjense este detalle, Jehová habló con Abraham después que Lot se apartó de él, antes no, tuvo Lot que apartarse de Abraham para que Dios volviese a hablar a Abraham. Y le dijo: alza tu vista, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Siguiente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si la puedes contar, también podrás contar tu descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Qué curioso, esposita, hijo, que Dios vuelve a visitar a Abraham y le ratifica lo que se hizo realidad, pues, pero no le
parece dato curioso que la Biblia se esmera en dar este detalle. La Biblia pudo haberlo omitido, pero lo explica. Después que Abraham se apartó de Lot, Dios le dijo, o al contrario, Dios se le apareció a Abraham después que Lot se apartó de él. Caramba, a veces hay que apartarse de la gente y decir, mosca, ¿con quién estás caminando? Si estás caminando con alguien que lo que tiene es ansiedad por el dinero y dejó a Dios y su afán son las riquezas, la vanidad, bien lejos, porque de repente Dios tiene para ti una tremenda bendición y está esperando, pero como estás mal acompañado, tienes una roncha, tienes ¿cómo se llama? Una sanguijuela pegada, y Dios está diciendo para mi hijo que me ama, que me busca, que se inclina también por las madrugadas, que hace sus adoraciones, su oración, su intimidad conmigo, para él tengo grandes bendiciones, pero resulta que se está haciendo compañía de este bastardo que lo único que piensa es en las mujeres, sexo, o dinero, o caballos, o lotería. Wow, hay gente con lo que piensa en bobadas y saca a Dios de la agenda. Wow. El caso de Lot era plata, money. Puro cash. Y Dios está viendo ahí, pero cuando por fin Abraham se quitó esa roncha, dijo, ok, quédate libre, hijo mío, para la oreja, abre los ojos porque lo que tengo para ti es bendición parejo. Ay, Dios mío, hay que analizar, ¿quién me está quitando mi tiempo? ¿La persona que está conmigo piensa en Dios o solo piensa en otras cosas distintas a Dios? ¿Qué les parece? Tremendo, pastor, y curioso, Abraham pensaba en Lot porque era su familiar, pero realmente en el diseño de Dios y la promesa no era para Lot, la promesa que Dios tenía era para Abraham. Y en el momento que Lot, el ciego espiritual, se separa de Abraham, entonces ahí sí viene Dios y le habla. Ahora sí, los planes que tengo contigo se van a concretar, porque la cosa mía es contigo, no con el que cargas al lado. Muchas veces los que nos empeñamos en una situación con alguien somos nosotros. Muchas veces Dios quizás tiene un plan para tu vida de bendición, pero entonces muchas veces por el sentimentalismo, por el familiarismo, por esas cosas pues emocionales de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestro espíritu, nosotros muchas veces nos empeñamos en llevar al plan que Dios nos ha dado a nosotros, llevarnos a otro en el cual no está metido en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene para uno. Y se hace necesario pues separarse, porque Abraham no podía caminar con Lot. En algún momento, imagínate tú, si Abraham y Lot hubieran seguido juntos, quizás hubiera terminado Abraham también en Sodoma y en Gomorra, acompañado de Lot. Entonces Dios sabía el peligro que Abraham corría al lado de Lot, porque Abraham amaba muchísimo a Lot. De hecho, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, Abraham intercedió por Lot para que Dios salvara a su sobrino de allí de ese fuego que iba a consumir a Sodoma y a Gomorra. Y qué bueno, la intervención de Abraham, esa oración de Abraham delante de Dios por su sobrino lo salvó a él y a su familia. Pero el plan original que Dios tenía era con Abraham. Era totalmente... El micrófono, papi. Era totalmente con Abraham. Incluso a veces me recuerdo en ese momento, Lot se convirtió para Abraham en el hermano andamio. Sabe que el andamio es una herramienta de construcción necesaria para elaborar o construir cualquier edificación. Siempre que hay una edificación en construcción, hay un andamio al frente, sea una casa, sea un edificio, sea lo que sea, siempre hay un andamio. Una estructura metálica donde se colocan unas tablas y ahí se puede colocar el albañil, sea para pintar, frisar, lo que sea. El andamio es algo muy importante dentro de la construcción, pero llega un momento donde la casa está lista, donde la edificación está lista. ¿Y qué pasa, papá, cuando la edificación está lista? O sea, ¿qué pasa con el andamio? No lo vas a dejar frente, porque si no, horrible. Es una estructura de hierro que generalmente que sirve de soporte en las construcciones.
Pero bueno, declaramos oxidada, llena de pintura. O sea, lo que quería reflejar con esto es que Lot fue quizás una ayuda cuando Abraham salió para no salir solo, ¿me entiendes? Quizás fue un soporte, quizás fue una ayuda, pero llegó un momento donde la ceguera espiritual de Lot estaba retrasando a Abraham, y Abraham tuvo que decir un momento, ¿sabes? Hasta aquí, pues, tuvieron que separarse, y cuando quitó a Lot llegó la bendición. Entonces lo reflejo así con un andamio, pues sencillamente fue una persona que cumplió su función y ya, pero después se quitó y tuvo que llegar la bendición, muchas veces por el sentimentalismo, por la cosa. Imagínate si uno se pusiera con el sentimentalismo, no es que ese fue el andamio con el que se construyó el primer bloque, fue el andamio con el que si uno se quedara con la emoción, entonces el andamio siempre se quedará allí, y la casa, si tiene un buen frente, nunca se disfrutaría el buen frente, pues. Bueno, más o menos. ¿Cuál es la reflexión que debemos hacer hoy? Yo pienso que debemos hacer dos reflexiones, todos los que estamos acá y todos los televidentes. Número uno, Señor, yo quiero tener un corazón como el de Abraham, que por encima de las bendiciones, por encima de todo, estés tú, Señor. Ahora, ¿será que mi corazón realmente es ese? ¿Será que mi corazón está como el de Abraham? ¿O no me he estado dando cuenta y resulta que sin darme cuenta estoy pisando el terreno de Lot? Sin darme cuenta he descuidado mi relación con Dios y estoy dedicando mucho tiempo a ser famoso o mucho tiempo a hacer dinero. Y si le estoy dedicando más tiempo a hacer dinero que a estar en la presencia de Dios, estoy frito. No estoy ciego espiritualmente, y los ciegos espirituales tienen un final triste y trágico. Entonces vamos a hacernos esa auditoría interna, una introspección. Señor, examíname, ¿cómo estoy? Señor, hazme ver en qué te estoy fallando. No quiero ser un Lot más. Yo no creo que Lot lo haya hecho intencional, adrede. Yo creo que él fue, lamentablemente, en él se gestaron principios de maldad sin él darse cuenta. En el fondo yo creo que el tipo era un buen tipo, pero las buenas intenciones no son suficientes. Dios en verdad no evalúa las intenciones, Dios evalúa resultados. Por más buenas intenciones que vamos a tener, pues las intenciones de Lot de repente no era tampoco así tan... Tampoco era irse a Sodoma, tampoco era irse a Sodoma a desperdiciar su vida, a mezclarse. Quizás fue víctima de su ceguera, o sea, él fue... Él pudo haber dicho más bien, no, yo voy a ir a esa ciudad y más bien los voy a transformar, los voy a evangelizar. De repente hizo el papel que hacen muchos novios o novias, algunas novias que tienen un novio inconverso, novias cristianas, y dicen, no, está una novia bien bonita y bien chévere, está enamorada de Miguel, por decir algo, y Miguel es un bandido. Y ella sabe que Miguel es un bandido, pero lo ama tanto que dice, no, yo me caso con él y oro por él y Dios me va a conceder que él llegue a los pies del Señor, y se casa con esa ilusión. Y por lo general ocurren ciertos milagros muy ocasionales, pero por lo general termina más bien ella acompañando a Miguel al despeñadero. ¿Qué le parece, pues? Bueno, tremenda la reflexión, y realmente, bueno, hay que pedirle al Señor cada día para que este tipo de situaciones no ocurran. Dice Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 18, para nosotros salir un poco de la ceguera espiritual. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3, 18, por tanto yo te aconsejo, dice la palabra de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y miren lo que dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso de que dice, mira, échate colirio en los ojos, que te cae bien. Sí, hay un colirio celestial. Y dice la palabra de Dios, lo dice Apocalipsis, que ese colirio tú te lo vas a colocar en los ojos y tú vas a ver. Entonces, unge tus ojos con colirio para que veas, dice Apocalipsis. ¿Cuál será ese colirio? Ese colirio es el colirio celestial, la presencia de Dios en nuestras vidas. Si la presencia de Dios está en nosotros, bueno, nuestros ojos espirituales van a ser abiertos y toda ceguera espiritual se va de nuestras vidas.
todo lo que el enemigo nos pone a ver, todo lo malo que el enemigo nos los pone a ver como bonito, en esta hora declaramos que todo velo que Satanás ha puesto en los ojos de muchas familias, de muchos hombres, de muchas mujeres de este país, en esta misma hora declaramos que ese velo es quitado en el nombre poderoso de Jesús. Y tú comienzas a ver claro, en el nombre poderoso de Jesús. Dios unge tus ojos en esta hora, tus ojos físicos y tus ojos espirituales, para que tú comiences a ver lo que antes no veías, ¿sabes? Porque cuando los ojos espirituales están abiertos, comenzamos a ver cosas que antes no veíamos, comenzamos a entender cosas que antes no entendíamos, pero mientras estamos ciegos espirituales, hay muchas cosas que ni vamos a ver, ni vamos a entender, ni vamos a comprender tampoco. Estamos haciendo lo malo y decimos que no está pasando nada. Hacemos una pausa. Cuando vengamos vamos a las conclusiones y a ver el trágico final de Lot. Lot, que en un momento dado, Lot era tan exitoso que fue denominado por la revista de ese momento, si es que existía, el hombre del año. ¡Wow! Así como la revista Time de Estados Unidos saca el hombre del año. Bueno, Lot fue tan exitoso, exitoso bajo el concepto secular. Un hombre que tuvo unos plantíos enormes, estaba en la lista Forbes de los más ricos de aquel entonces. El hombre salía en los noticieros, en las columnas de la televisión de ese momento de economía. El tipo era el que salía encabezando todo. Todo el mundo hablaba de Lot. Qué genio para hacer plata, ¿vale? Qué genio para ser gerente. El dueño de medio mundo, Lot. El gerente del año. El hombre del año. La revelación económica del año. Tuvo 10, 15, 20 años seguidos como el elegido el hombre del año de la revista Time de la época en Sodoma y en Gomorra. Todo el mundo hablaba de Lot, el ícono. El hombre ideal de cualquier mujer era Lot. ¿Y cómo terminó Lot? Los éxitos del mundo no necesariamente son los éxitos a la manera de Dios. Como dice la canción aquella, el himno que canta la hermana Ángela Contreras. Ángela Contreras canta un himno que dice que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Así le pasó a Lot. Analicemos el final cuando regresemos. Ya venimos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. De vuelta a la tierra prometida en el segmento final de La Iglesia del Aire, que se transmite todas las noches a esta hora por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela, y por DirecTV, canal 998. Mucha gente a esta hora que está media quedándose dormida, ya media atormentada. Sacúdete, pero no te duermas. Todavía queda La Iglesia del Aire, así que sacúdete. No me voy a congelar, como decía el sacudo, ¿no? Bueno, seguimos. Estamos hablando sobre el contraste de Abraham y Lot. Ceguera espiritual. Ya dijimos que Abraham fue multimillonario, un hombre muy rico, pero las riquezas no le hicieron daño porque él estaba enfocado en agradar a Dios. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Si tú vives para hacer dinero, si tú haces de tu vida un estilo de vida es solamente hacer billetes y sacas a Dios de la ecuación, estás frito. Esto no fue el problema de Abraham. Abraham fue multimillonario, pero eso fue accesorio. El centro de atención de la vida de Abraham era honrar a Dios, vivir para agradar a Dios, vivir en santidad, en pureza, vivir para agradar a Dios. La riqueza no le cautivaron su corazón, mientras que Lot vivió para hacer dinero, para amasar fortuna. Antes de ir a corte dijimos, imaginariamente actualizando el escenario, que durante muchos años Lot fue nombrado como el hombre del año, el hombre prodigio del año. Fue miembro honorario de todas las cámaras empresariales de su país y aún del exterior.
CNN de ese entonces se la pasaba entrevistándolo en su columna Economía y Negocios como el ejemplo a seguir para hacer dineros. Definitivamente un excelente tipo. Bajo el concepto humano, pero veamos cuál fue su trágico final. Dios decide exterminar a Sodoma y a Gomorra. Todas las riquezas que había acumulado durante toda su vida, Lot, fueron calcinadas, fueron incendiadas. Todo el ganado de Lot, las 20,000 reses que tenía, el 1,000,000 de caballos que tenía, los 500,000 mautes, los 500,000 ovejos, todo eso se lo tragó la tierra en un instante. Y hasta la familia perdió, ¿vale? Hasta la familia. La esposa, ¿qué pasó con la esposa de Lot? Señor director, póngame por favor, Génesis 19:26. Lot va escapando y dijo, bueno, lo perdí todo, pero por lo menos me llevo a mi mujer y mis 2 muchachas, que fue lo único que puso a hablar, porque ni los maridos ni las muchachas lo siguieron. Su mujer y sus 2 muchachas. La mujer, cuyo corazón se había adaptado ya a Sodoma, iba escapando, pero en una voltea, le había dicho, si volteas te mueres. Pero no aguantó la tentación y dijo, ay, ¿cómo voy a dejar mi ciudad con mis amigas? Wow, donde tengo todo. Ay, donde iba a las discotecas. ¿Cómo voy a dejar la ciudad donde de repente la vieja era medio bandida también y asistía a sus reuniones, tú sabes, a sus bacanales? En una escapada la vieja voltea. ¿Y qué pasó? La cita. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Después de perderlo todo, perdió los reales, la hacienda, la economía, hasta el banco donde tenía los euros y los dólares, ese banco se acabó, se terminó. Y ahora también la mujer se le convierte en una estatua, quedó salada. Wow. Y al final de sus hijas, entonces dijo, bueno, me iré con mis 2 hijas. Las hijas, como influencia de la ciudad donde venían, bandidas al fin, cosechando lo que el viejo había sembrado, por amor al dinero. Fíjese lo que pasó con las hijas. Señor director, Génesis 19, 35 y 36. Vamos a ver qué pasó con las hijas de Lot. Se metió en una cueva por ahí con las hijas. Mire, las hijas de Lot dieron a beber vino a su padre, también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Una tragedia para el viejo. Hasta sus hijas lo violaron. Abusaron de él sexualmente, lo emborracharon y se lo echaron al pico. Y el viejo, lo peor es que ni se dio cuenta. Después estaban las muchachas ya con un barrigón y el viejo estrellado, pero bueno, aquí no venía nadie, muchachas, y ustedes están preñadas, sí, papá, y aquí no nos ha visitado nadie. Bueno, como no había hombre por ningún lado, las muchachas tuvieron que confesarle por el viejo, bueno, papá, te violamos, no íbamos a morir sin hijo. Qué vergüenza para el pobre viejo, ¿vale? Qué desastre, qué triste final para un hombre que llegó a hacerlo todo desde el punto de vista social, pero sacó a Dios de la agenda. Venezolano, ¿cómo estás tú? Tú te sientes exitoso porque tienes mucha plata, pero has sacado a Dios. Cuidado con el final que vas a tener. Mucha gente son, como decía mi esposa hace poco, supuestamente exitosos, pero tienen un matrimonio destruido. Tienen mucha plata, pero tienen un matrimonio destruido. Otros, por el contrario, tienen mucha plata y piensan que con los reales van a... el tiempo que no le dan a la mujer, el tiempo que no le dan a los hijos, piensan que con los reales lo pueden comprar todo. Entonces lo que hacen es puro regalar a la vieja. Regalos van y regalos van y regalos van. No. Y la vieja te dice, no, yo no quiero más regalos, te quiero a ti. Y con los muchachos, billete parejo, salió, no sé, el PlayStation 6, tómalo. Pero nunca lo agarran, nunca le dan un cariño a los hijos, nunca le dan un beso, un abrazo a los muchachos, nunca, bueno, no tienen tiempo ni para regañarlos, pues. A los muchachos hay que regañarlos, hay que orientarlos, hay que jalarle las orejas de vez en cuando, hay que conducirlo por el bien, pero como no hay tiempo, porque no tengo tiempo porque estoy haciendo plata, pues ya no tengo tiempo ni para regañarle, hijo mío. Claro, que la idea no es regañarlo, la idea es estar con ellos y corregirlos, pues, pero disfrutarlos, pues. Y entonces piensan tapar los errores a fuerza de billete. ¿Cuánto que necesitas? Tanto, toma.
Después los muchachos se mueren, se matan, se meten a homosexuales, lo que sea, las muchachas salen brillando, no saben ni dónde, y los hogares son un desastre, pero él es un exitoso gerente porque tiene mucha plata, mucho dinero. No. Eso se llama ceguera espiritual. Para las conclusiones finales, porque se nos termina el tiempo, las conclusiones del pastor juvenil Teófilo David. Bueno, más claro no pudo haber quedado, o sea, puedes ser exitoso, puedes tener todo, puedes ser un gran hombre de negocios, pero si no tienes a Dios, si no hay una visión clara espiritual de lo que está pasando a nuestro alrededor, sencillamente nos puede pasar como a Lot. Yo creo que Lot fue a Sodoma y Gomorra y hasta ni siquiera fue por los bacanales ni nada, o sea, simplemente la inocencia de estar ciego lo llevó a la condición a la que llegó. Muchas veces no es que uno quiere llegar a eso, es que si no nos ponemos los ojos sobre la cara, si no agarramos esa visión que Jesús nos da, podemos terminar como Lot, podemos terminar ciegos. Debemos estar siempre enfocados mirando a Jesús y sencillamente ver lo que Él quiere que veamos. Es muy fácil perderse, es muy fácil perder la visión, es muy fácil quedar ciego y ni cuenta nos podemos dar. Lot quedó ciego y ni cuenta se dio. Lot perdió la dirección espiritual y ni cuenta se dio. Mucho cuidado, venezolano, estemos perdiendo la dirección espiritual, estemos pensando que esto se va a acabar, porque hay muchas personas que ponen su confianza en un hombre, ponen su confianza en un bando político, ponen su confianza en una solución que plantea un hombre. No, la solución la tiene Jesucristo, la solución la tiene Dios, la solución de todo lo que está pasando la tiene sencillamente Jesús, y nosotros debemos colocar nuestra mirada allí, porque hay gente que pone su esperanza, pone su visión, pone todo, se deja guiar solamente por una idea, por un hombre o por un sentido. Así que bueno, el tiempo se nos está acabando, pero esas son mis conclusiones. Debemos estar pendientes de ver lo que estamos haciendo y de ver el camino por donde vamos. Interesante el comentario de Teófilo David. Mucha gente no está consciente de lo que está haciendo. Mucha gente jura que se las está comiendo. Ellos nunca piensan que van a tener un final tan trágico como Lot. Lot jamás pasó por su mente que él iba a tener un final tan trágico. Él se esmeró por dejarle una herencia a sus hijos, pero él pensó que con dejarle plata suficiente era suficiente. No, más que plata a los hijos hay que sembrarle valores, pero más que valores, amor a Dios, respeto a Dios, temor a Dios, obediencia a Dios. Métele a Dios hasta en las venas. Tanto es así que Dios se aseguró y dijo: estas palabras las hablarás a tus hijos de noche, al acostarte, al levantarte, cuando vayas por la carretera, por la autopista, en el metro. Cuando vayas, háblale la palabra a los hijos. Átalas en su cuello, escriben en las paredes, en los postes, métele palabra de Dios a tus hijos, porque Dios quería asegurarse. Los judíos, por cierto, en gran porcentaje han llevado esta enseñanza. Los judíos, cuando nace un judío, un muchachito hebreo, los primeros años de vida le inyectan pero palabra de Dios, la Torá, el amor a Dios, el respeto a Dios, y les ha funcionado. Los expulsaron en la diáspora, los judíos dejaron su país solo, vivieron muchos años como nómadas prácticamente, ningún país los quería recibir, y desde 1948 para acá, los judíos milagrosamente, único país en la tierra, en toda la historia de la humanidad, es un único país que después de haber desaparecido se reunificó, se están reunificando y todavía están los uniéndose. ¿Por qué? Porque no abandonaron eso de sembrar la palabra de Dios en la mente y en el corazón de los niños, cosa que hemos dejado, lamentablemente, los latinoamericanos, hemos dejado esta costumbre. Retomemos esa disciplina, y más que dinero, lo más importante es sembrarle el amor a Dios y el temor a Dios, no a la idolatría. Está bien que le regales un PlayStation a tu hijo, pero antes de regalarle el PlayStation, regálale la Biblia, indúcele los versículos en la Biblia, enséñalo a orar, ora con él, comparte con él, haz tu reunión familiar con ellos, habla de la Biblia, ¿vale? Come con ellos, que ellos vean tu ejemplo, ora, dale gracias a Dios por los alimentos. Pero hay mucha gente que sacaron a Dios de la agenda y piensa que se le están comiendo plata, todo es plata, y sacaron a Dios al final, como el de Lot. Esposita.
Así es, esposo amado, y se hace necesario, pues, una de las cosas que denota la ceguera espiritual, y lo dice la palabra de Dios: la gente de vista corta no lleva frutos en las cosas del Señor, en lo que Dios nos manda. La palabra de Dios dice en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, habla de unos frutos que el cristiano, que toda persona que no sea ciego debe tener presente. Y dice lo siguiente: vosotros también, desde el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pasa rápidamente el versículo: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Siga, señor director. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si esto no está presente, mire lo que está pasando. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado hasta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay gente que se olvida de todo esto, que no tienen amor, no tienen piedad, no tienen dominio propio. Son personas que andan ciegos espirituales por esta tierra, y los ciegos espirituales, los que no toman en cuenta los principios de la palabra de Dios, entonces su final es un final desastroso. Pero ¿qué queremos a través de la Iglesia del Aire? Que tú no seas ciego espiritual, que póngase la mano allí en los ojos y dígale: Señor, gracias porque todo velo que había en mis ojos, tú los quitas en esta hora, Señor. Gracias porque mis pensamientos, Padre, están alineados a los pensamientos tuyos, y rechazo toda ceguera espiritual en mi vida. Pongo en mi vida tu palabra, Señor, para cumplirla, tus principios, Señor, para obedecerlo. Así que, venezolano, venezolana, que Dios te bendiga, y que en tu vida, ni en tu casa, ni en tus descendientes haya ninguna ceguera espiritual, que no falte el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, nos quedan 7 minutos de programa. Vamos a leer muchas boletas que tenemos, los que podamos, porque hay boletas en todos los 23 estados y del Distrito Metropolitano. Esposa. Bueno, rápidamente vamos a ver hasta dónde puedo leer. Irene Cabriles desde Charallave dice: por su familia la planta en el altar. Reinaldo Febre desde San Fernando por la aprobación de un crédito hipotecario. Ana García desde San Fernando por restauración de su hogar, por liberación espiritual de su esposo, por sus hijos y por cobertura espiritual. Carolina Arambo desde Altagracia por sanidad total, planta su familia en el altar. Alicia Apix desde Falcón por la familia Abreus Apix. Yelixa Rodríguez desde Caicara por sus hijos, por liberación de vicio del alcohol. También Yelixa Rivas por Jesús Alberto Rivas, que está privado de libertad. Esa boleta es desde Aragua. Yarelis de Oviedo desde Menegrande dice: planto mi hogar y por salud y prosperidad. Carlos Méndez desde Yaracú y planta su familia en el altar. También Jenny Núñez: planto mi hija, mi pareja y mi hogar por restauración. También Misa Orzán desde Caracas, ella planta su empresa en el altar. También Ciprián Montilla desde Barinas por sanidad de cáncer en su estómago. Ingrid Canelón desde Maracay pide la oración por sanidad para toda su familia. Gilda Pérez desde Aragua pide la oración por sanidad y para que el Señor haga el milagro en ella y no tengan que operarla. Eleida Castillo desde Maracay, oración por la señora Juana Castro, está muy complicada de salud. Leida Martínez desde Charallave, oración por sanidad de su hermano Carlos Martínez, ya que tiene un tumor en el colon y le hicieron la biopsia y para que ese tumor no salga maligno. Omaira Escobar desde Camaguán, por la venta de su casa ubicada en El Sombrero, estado Guárico, y planta su familia en el altar por sanidad de su mamá, Jerónima Escobar. Olga Fernández desde Santa Bárbara de Río Chico, Miranda, por convertimiento de toda su familia. Yolanda Delgado desde San Mateo, estado Aragua, por el convertimiento de sus hijos por sanidad total. María Bermúdez desde Falcón, planta su familia en el altar. Milagros Alvarado desde Maracay pide oración por salud y para toda su familia. Marcos Martínez desde Tucupido pide la oración por sanidad total para él y para su esposa Lucrecia de Martínez. Reina Sánchez
desde Araure, desde Portuguesa, por liberación de depresión. Nancy Serpa desde Maracay, por sanidad total, sufre de los nervios y depresión. Hilda Castro, ella está pidiendo por cobertura espiritual, viene viajando hacia San Fernando de Apure, la mamá de nuestra amada hermana Jenny Lugo. Patricia, por la seguridad en todo el país, ella llama desde el Zulia. María Rodríguez, por su embarazo. Belén de Bermúdez, nuestra hermana amada aliada desde Puerto La Cruz, por Juan Guzmán, está hospitalizado, le dio un ACV. Cristal Pérez desde San Fernando por conversión familiar. Ulises Márquez por su familia. Yarelis de Oviedo desde Menegrande por la paz de nuestro maravilloso país. Jesús Segovia desde Achagua pide la oración por toda la población de Achaguas. Dios les bendiga. Yolanda Osorio desde Maracay pide la oración por fortaleza espiritual y por la salvación de su familia. La familia Rebolledo Serpa desde Maracay por cobertura espiritual. Silvia Blanco desde Viruaca pide la oración, está embarazada para que su bebé nazca bien. Zulimar desde Sanare por liberación para su hermano ya que tiene infección en los pulmones. Norelis desde Boquerón, Yaracuy por sanidad y liberación para su vida. Y Guillermina Mendoza desde la colonia Tobar. Planta a sus hijos y por liberación del vicio del alcohol y del juego. En el nombre poderoso de Jesús, bueno, nos quedan muchas boletas que no vamos a poder leer por falta de tiempo, pero igualmente vamos a estar soltando esa palabra de sanidad, de bendición y de liberación. Pastor Teófilo David Jr., suelte esa palabra de sanidad por todas esas vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sobre cada vida que ha llamado, sobre cada persona que tiene la fe y que ha tenido la fe para llamar, sabiendo que tú puedes hacer un milagro en sus vidas, puedes prosperar, puedes sanar, puedes liberar, puedes restaurar, Padre. Yo te pido y te clamo que tú respondas a estas peticiones, Padre, que tú vengas con poder sobre cada una de ellas y que vengas a restaurar sus vidas, sus familias, sus propósitos, Espíritu Santo, y que todo el que ha llamado con una necesidad, sea financiera, sea de salud, sea familiar, Padre, o de cualquier otra o de cualquier otro tipo, Señor, tú puedas responder cada petición de cada persona. Padre, te colocamos a todas estas personas y declaramos que ellas son la representación de una Venezuela que está pidiendo por ti y que está necesitando un milagro. Nosotros declaramos que ellos son prosperados, bendecidos y que tú estás en control de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret reprendemos toda enfermedad que haya aquí en estas personas, reprendemos toda crisis financiera y en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos restauración familiar sobre cada persona. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Amén y amén. Amén, así sea. La fe puede mucho, dice la Biblia. Todo es posible para el que cree. Bueno, muchas gracias por la sintonía. Se nos terminó el tiempo. Mañana estaremos con ustedes a la misma hora de hoy. Y el Señor Jesucristo por los Acachaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones es nuestro más sincero deseo. Recuerda, cada cigarrillo que te fumas son 27 días menos de vida que tienes. Bien tonto eres y sigue fumando. Y como somos la Iglesia del Aire, nos vamos a volar. La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país. Y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo.